Tardes, la fecha de hoy es 14 de diciembre del 2020. Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, mi nombre es María Fernanda Calderón Navarrete, estudiante de primer semestre de la carrera en licenciatura en etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo de trabajo de la clase de Orígenes en etnoeducación. Orígenes y fundamentos de la etnoeducación. Como desarrollo de la unidad número 3, antecedentes normativas de la etnoeducación y de la guía de actividades y rúbricas de evaluación, el caso número 5, sobre la aplicación de casos al contexto, tenemos como un ejercicio académico el proceso de un discurso que explique desde nuestro punto de vista las necesidades de implementación para políticas etnoeducativas. Para empezar, vamos a hablar sobre las condiciones educativas de mi contexto. Vivo en la zona rural del municipio de Santa María Huila y realicé mis estudios de secundaria en la institución educativa Núcleo Escolar El Guadual, el cual tiene énfasis en bachillerato agrícola. Por pertenecer al sector de educación para el agro, considero que el servicio para la educación a comunidades especiales no está bien orientado y en la mayoría de ocasiones tiene muchas falencias, las cuales no logran garantizar ni llegar a las necesidades requeridas por las comunidades. No se puede lograr los estándares de educación cuando vivimos en Colombia, el cual es un territorio de diversidad de cultura y con diferentes rasgos sociales. En muchos momentos, los niveles educativos de los estudiantes se miden desde estándares como las pruebas Saber, pruebas IFES, pruebas ECAES, entre otras, sin tener en cuenta las condiciones socioeconómicas, de raza, de cultura, etc. Cada población tiene necesidades especiales. En el caso del agro, necesitamos que las materias establecidas para el conocimiento de prácticas agrícolas sean más amigables para el planeta. Prácticas agrícolas o las prácticas pecuarias sean más fáciles y llevaderas para el campesino y que tengan altos niveles de conciencia para el campo. La educación para este tipo de colegios no se desarrolla de manera deseada y se evalúan a los estudiantes respecto a la educación de su nivel. Para el anterior caso expuesto, debemos pensar aún más en la calidad y en la clase de educación que se requiere para las comunidades etnoeducativas, teniendo en cuenta que ya hay leyes que reglamentan y entre comillas garantizan la educación para estas comunidades. Vamos a hablar específicamente de la Ley 115 de 1994. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas y de la familia y de la sociedad. Esta ley se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en su carácter de servicio público, de conformidad a lo que dice el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus diferentes niveles como el preescolar básico, que son la primaria y la secundaria, y la media, sea formal o sea informal, dirigida a niños, a jóvenes, de edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades especiales y a personas que requieren rehabilitaciones sociales especiales. Para ampliar la aplicación de esta ley vamos a hablar de la pedagogía en algunas comunidades, como la enseñanza de las matemáticas en la comunidad Ticoyá, el cual fue un modelo pedagógico que se desarrolló por parte del docente a nivel interno con la preocupación al ver que sus estudiantes no lograban obtener el aprendizaje deseado por los altos índices de deserción escolar y sobre todo al ver la realidad que los estudiantes no iban a acceder a una educación superior de calidad por sus bajas notas, que eran consecuencia de su diferencia de cultura, pues ellos aprendían de una mejor manera cuando su contexto se comparaba con los mitos y con las leyendas, con estudios de las estrellas del cielo, entre otras. Como nos habla la Ley 115 de 1994 en el capítulo 3, el artículo 55,
Se entiende por etnoeducación la educación a grupos étnicos con lenguajes y saberes y tradiciones propios, pero allí logramos evidenciar lo siguiente, 2 puntos. Primero, que las únicas escuelas que están en la comunidad eran dirigidas por la Iglesia Católica, la cual violaba el respeto a su culto y a sus culturas. Segundo, los estudiantes tenían dificultades muchas veces en el proceso de aprendizaje por la diferencia de lengua. Tercero, no se encontraban identificados con lo que estaban enseñando, pues ellos se entendían a través de sus tradiciones, que era a través del mito. Para poder hablar otro ejemplo de esta preocupación, hablaremos del modelo pedagógico de la escuela en el Cauca, el cual los profesores que son propios de la comunidad del resguardo Ambaló les tocaba con sus propios medios utilizar cartillas, materiales que llevaban la costumbre de su cultura y su tradición, buscando de este modo proteger de alguna manera sus creencias. Además, tenían dificultades pues el gobierno no reconocía la totalidad de sus profesores propios del resguardo porque tenían que cumplir con estándares académicos. Aquí podemos resaltar el decreto 2500 del 2010, el cual reconoce al SIP, que es el sistema educativo propio de los indígenas, y la autonomía de su administración y las autoridades indígenas. Lo que quiere decir este decreto en sí es que le da autoridad y autonomía a los indígenas y a los pueblos indígenas para la administración educativa, lo cual no se ve reflejado en este caso, porque adicional no los apoyan económicamente. Por último, hablaremos de la pedagogía de la afirmación cultural en la Escuela Normal Superior de Uribía, también con muchas falencias. Desde el momento de la llegada a la región también fue llevada por la Iglesia Católica, pero con un cambio en sus modelos de pedagogía, con una mezcla de alguna manera de cultura de los indígenas y con lo que los mismos indígenas llaman con la cultura occidental, cuando hablan de la manera de elegir, por ejemplo, al personero, por cumplir como lo requiere el requisito del Ministerio de Educación, y cuando elegían el palabrero diversificando su tradición eligiendo una mujer. El etnodesarrollo se define como la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, a través de experiencias históricas y de los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a su proyecto definido por sus propios valores y aspiraciones. Lo que podemos decir del anterior concepto y de todos los ejemplos con las comunidades antes mencionadas es que en Colombia no se puede hablar de etnoeducación, porque no se maneja como un derecho cultural reconocido a los indígenas, a los afrodescendientes, a los raizales, entre otros. No se respeta la educación propia descrita por los indígenas como el aprendizaje propio con el aprendizaje externo. No se respeta el idioma propio, no se manejan adecuadamente los calendarios propios como ellos lo manejan, y no se respeta la manera de evaluar la comunidad, pues ellos, en esto se ve reflejado muchas veces que las comunidades indígenas evalúan el proceso de aprendizaje no con el conocimiento, evalúan el proceso, no el conocimiento adquirido. Para finalizar, propongo para la educación que se necesita, según mi contexto con el campo y como campesina, sería el modelo pedagógico que rescate primero el valor del campo y de los campesinos. Segundo, la importancia del manejo de cultivos limpios y amigables con el medio ambiente, tanto agrícolas como pecuarios. Tercero, apoyo desde el proceso escolar para proyectos educativos relacionados con el agro hasta el final del proceso educativo. Cuarto, modelos de medición de educación diferentes a los que ya se evalúan y que garanticen al campesino el acceso a una educación superior. Espero estas reflexiones sean de gran aporte, logrando un cambio en políticas como en implementaciones educativas que mejoren las condiciones de educación, y envío un saludo de mi parte de la comunidad del municipio de Santa María Huila. Muchas gracias.